clasificación de los tumores del sistema nervioso central, que realmente es un poco extensa, pero vamos a tratar de simplificarlo un poco. Vamos a hablar después de unas manifestaciones clínicas generales y finalmente vamos a hablar de cada uno de los tumores importantes, centrándonos en los tumores embrionarios, que ya vamos a ver en qué parte de la clasificación están metidos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, toca tener en cuenta que las malignidades del sistema nervioso central son las segundas malignidades más comunes en la infancia, seguidas de las malignidades sanguíneas. Estas van a corresponder más o menos de un 15 al 20% de los tumores que encontramos en los niños. En cuanto a los tumores de órganos sólidos, son los tumores más comunes que encontramos en la población pediátrica y se ha visto que en una incidencia específicamente en Estados Unidos, que fue pues, de UpToDate que tiene la información, se ve que hay alrededor de 6.21 casos por cada 100.000 pacientes entre el 2014 y el 2018. La mortalidad es una causa muy importante, mortalidad en niños de 0 a 14 años, especialmente si el tumor empieza de forma temprana. Ya vamos a los factores pronósticos que pueden influir en la mortalidad. En cuanto a factores que pueden influir en el aumento de la incidencia, en primer lugar, la edad se presenta más en niños de 0 a 4 años, se presenta más en los pacientes masculinos y también se presenta más en la raza blanca y la raza asiática. Y se puede ver que en los últimos años como que ha aumentado la incidencia de los tumores, pero no es tanto por el aumento pues de la enfermedad en sí, sino por el diagnóstico, porque cada vez hay mayor disponibilidad de resonancia magnética y diferentes técnicas diagnósticas que nos hacen hacer un diagnóstico mucho más preciso. Entonces lo que vemos en estas imágenes de acá son las incidencias de los tumores. En la imagen de la izquierda lo que podemos ver son los tumores más comunes que encontramos en los niños en cuanto a los tumores del sistema nervioso central. Como podemos ver, los más comunes son los astrocitomas y los gliomas, ¿sí? Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, el que está como en verde, como más o menos oscuro, es los tumores embrionarios, que corresponden al 11.4%, y esos tumores embrionarios, los más comunes son los tumores que corresponden al meduloblastoma. En estos tumores son en los que nos vamos a centrar el día de hoy, ¿listo? Los tumores embrionarios. Y la imagen de la derecha, la otra gráfica, lo que nos muestra son los lugares, la localización de estos tumores donde pueden ser más comunes. Como podemos ver, la localización más común es en el cerebelo, corresponde a un 18.5%, y otras partes del cerebro en sí, pues tenemos el tallo cerebral, la glándula pituitaria, pues la hipófisis, y pues demás lugares del sistema nervioso central. Y esta gráfica que vemos acá era para mostrarles que la incidencia, como pueden ver, de la mayoría de los tumores, excepto por los tumores pituitarios, la mayoría tienen mayor incidencia en la edad de 0 a 4 años. Si se dan cuenta, la incidencia va disminuyendo pues progresivamente a medida que avance la edad de los pacientes. En cuanto a Colombia, entonces es importante tener en cuenta que existe un importante subregistro, porque se ha visto que hay estadísticas inferiores a la literatura universal, como lo que llamamos anteriormente de UpToDate. Sin embargo, se ha podido encontrar que puede haber una incidencia más o menos del 1.55 en la población pediátrica, en adultos es mayor de 3.19, y la mortalidad puede llegar a ser de 0.63 por 100.000 habitantes. Lo que vemos en la imagen de la derecha es lo que les comentaba de la conferencia que se hizo pues en Cali, en la Fundación Valle de Lili, que nos compartió la doctora, que es los lugares en los que podemos encontrar mayor incidencia de los tumores. Y si le da siguiente, en esa misma conferencia, eh, se encontraron algunos factores que pueden, pues, diferenciales como en los que se puede ver mayor incidencia de los tumores. Quiero hacer énfasis en el sexo, si se dan cuenta, como les dije anteriormente, se puede encontrar que es más común en los hombres que en las mujeres. En la localización se ha visto que puede ser un poco más común de forma supratentorial que infratentorial. Ya vamos a ver específicamente de cada tumor donde podemos encontrarlos, porque eso es particular de cada uno. Los síntomas que podemos encontrar desde convulsiones, cefalea, déficit neurológico, pérdida de peso, vómito, bueno, etcétera, que ya vamos a ver también específicamente de cada uno de ellos. Listo. En cuanto a la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, vamos a centrarnos en la clasificación que propone la OMS. Esta clasificación se propuso desde el siglo pasado, pero la última actualización que tiene es en el 2016. Y es importante tener en cuenta que es una clasificación que no solamente se basa en las características histológicas del tumor, sino también en los parámetros moleculares, que eso va a ser muy importante para dividir diferentes pues, tumores que tenemos, como los gliomas, por ejemplo. Hay diferentes términos que se han removido pues, en las clasificaciones nuevas, otros que se han añadido, pero solamente quiero hacer énfasis en
un nuevo término que pues, se instauró en la clasificación del 2016, que son los tumores embrionarios con rosetas multicapa, que ya ahorita les voy a hablar de ellos, y también una nueva categoría de tumores, que son los tumores embrionarios no especificados de otra manera, que básicamente son los tumores como extra que vamos a encontrar, que es un término que reemplazó lo que antes se conocían como los tumores neuroectodérmicos primitivos. Entonces, como pueden ver en esta tabla, hay demasiados tumores, y obviamente en esta charla no les vamos a hablar de cada uno de ellos, porque si no podemos demorarnos muchos días hablando de ellos. Entonces, básicamente quiero hacer énfasis en los primeros, que son los más comunes, por eso es importante conocerlos: los gliomas o tumores neuroepiteliales, donde tenemos el astrocitoma, el ependimoma, glioblastoma, oligodendrogloma, etcétera. Y como se dan cuenta en las gráficas anteriores, en los estudios epidemiológicos, los astrocitomas pueden llegar a ser de los más comunes, ¿listo? Y los tumores embrionarios, que son los de los que vamos a hablar en esta charla específicamente, vamos a hablar del medulloblastoma, que como les decía es el más común de los tumores embrionarios, el tumor teratoide rhabdoide atípico, el tumor embrionario con rosetas multicapa y los no especificados que les comentaba. Aquí les dejamos también la tabla donde pueden ver los demás tipos de tumores, que pues no vale la pena mencionarlos cada uno de ellos. Aquí, como pues, les trajimos donde podemos encontrar los diferentes tipos de tumores y su grado de clasificación. La OMS propone 4 grados como de, pues sí, como de malignidad de los tumores. Los grado 1 son los tumores que son como más pequeños, circunscritos, que crecen lentamente y que tienen bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. Los tumores grado 2 son los que tienen un borde difuso, que tienen lento crecimiento, pero algunos pueden tener la tendencia de progresar hacia un tumor de mayor malignidad. Los grado 3 son los que son como más infiltrantes, con células atípicas o anaplásicas y tienen más mitosis, por lo que pueden pues, replicarse con, pues, en mayor cantidad. Y los tumores grado 4 son los que tienen crecimiento rápido, una alta tasa mitótica y pueden presentar mucha pues, formación de vasos y áreas de necrosis. Entonces, lo que quiero hacer énfasis, si quieres darle siguiente, es que los tumores embrionarios, todos los tumores embrionarios van a ser grado 4. Entonces van a tener pues, una malignidad muy alta. Listo, entonces ahora pasamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones generales y lo que nosotros vamos a buscar en nuestros pacientes y también lo que nos va a guiar a empezar a sospechar que tengamos una presencia de un tumor a nivel del sistema nervioso central. Principalmente creo que es importante diferenciarnos o guiarnos en varios parámetros. El primero va a ser la edad de nuestro paciente. Claramente los signos y los síntomas que nos van a manifestar no van a ser los mismos, así tenemos a un paciente menor a 3 años, un paciente que es no verbal, que no me puede especificar los síntomas o lo que él está sintiendo, a un niño adolescente, a un niño mayor que ya es verbal y que tiene la capacidad de entender lo que le está pasando y de también de manifestarnos, digamos que esos síntomas que está presentando. Entonces es importante tener presente que los bebés o pues estos niños más pequeños tienen esas suturas craneales todavía no fusionadas, lo que les va a permitir manejar aumentos de presión intracraneal de manera, digamos que con menores compromisos en el estado neurológico general. Esto también nos va a tener unas manifestaciones que nosotros podemos empezar a observar, que va a ser un aumento del perímetro cefálico manifestado pues, por una macrocefalia, y es principalmente lo que nos puede llegar, digamos, que a llevar a sospechar esta manifestación. También es importante que como ellos no nos pueden referir como tal qué es lo que está sintiendo, es un signo muy clave que van a estar niños irritables, que con nada se van a controlar, que vamos a pegarlos al seno de la madre y van a seguir llorando, que la mamá dice que en verdad intenta absolutamente de todo y el niño sigue llorando. Entonces es importante tener presente esa irritabilidad. Respecto a niños mayores y adolescentes, que como les decía ya nos pueden referir esos sintomatología, también va a estar dada por aumento de la presión intracraneal y el principal que vamos a tener va a ser la cefalea. También pueden tener náuseas y vómito, pero pues digamos que esto es mucho más específico. Entre otros síntomas que pueden tener está marcha normal, con problemas en la coordinación. En casos en donde ya haya progresado mucho más y no se haya dado un manejo de ese aumento de la presión intracraneal, pues ya nos pueden empezar a desarrollar edemas papilares o convulsiones. ¿Listo? Entonces, por eso es importante diferenciar entre en qué grupo etario se encuentra nuestro paciente y qué le voy a buscar. Ya hablando entonces de la localización, claramente dependiendo de dónde el tumor
pues se nos localice, uno nos va a ayudar a identificar o a sospechar más un tipo de tumor frente a otro, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero también nos ayuda a saber, digamos, según los síntomas que él me está manifestando, dónde debería inicialmente buscar ese tumor primario. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con alteraciones a nivel de fosa posterior, si bien se dan cuenta que tenemos signos y síntomas muy específicos, también tenemos trastornos de la marcha y coordinación, puede haber presencia de papiledema y de movimientos oculares anormales. A nivel de tumores en supratentoriales, también vamos a tener sus síntomas específicos asociados a convulsiones, papiledema y signos focales, que claramente va a depender en qué parte de la corteza pues, esté ubicado el tumor. A nivel de médula espinal, sobre todo si hay diseminación, podemos tener dolor de espalda, que claramente va a estar localizada al lugar en donde está creciendo ese tumor. Trastornos de la marcha y la coordinación, deformidad espinal, que también hablan que esto se da pues, en casos en donde ya está mucho más avanzado y ya son tumores de mayor tamaño, debilidad motora o focal y también dependiendo de la localización, si ya está mucho más inferior, podemos incluso tener alteración en toda esa parte del control de esfínteres. Por otro lado, con tumores a nivel de tronco encefálico, ya acá podemos tener trastornos de marcha y coordinación, muy importante la parálisis de pares craneales y los signos piramidales, también asociado pues a cefalea y el mismo estrabismo dado pues también por esa parálisis de pares craneales, ¿listo? Y por último, a nivel central, digamos que ya son todos los signos que hemos visto anteriormente, pero importante que como ya nosotros estamos entrando en una zona en donde vamos a tener pues control endocrino, podemos tener manifestaciones, por ejemplo, dada como la diabetes insípida, que nos puede llevar a, digamos, empezar a sospechar que de pronto hay alguna alteración a nivel central. Como les hablaba, pues entonces hay unas manifestaciones generales, es importante tener claras unas características específicas de estos síntomas, por ejemplo la cefalea, es saber que si bien va a ser el síntoma más común, se puede presentar únicamente entre 1/3 de los afectados, y es una cefalea que tiene características que se presenta principalmente en horas de la mañana, cuando el niño está recién levantado, o incluso que lo despierta durante el sueño, y que tiende a generar alivio una vez el paciente empieza a vomitar. Como les hablaba, la náusea del vómito es muy inespecífico y muchas veces si el paciente como único síntoma presenta náuseas y vómito, tiende a que lleguemos a tener un intervalo más prolongado antes de llegar a un diagnóstico. Respecto a ataxia y anormalidades de la marcha, principalmente en tumores de fosa posterior, en donde vamos a tener disfunción cerebelosa, un niño que empieza a ser torpe, es decir, que se estrella con todas las cosas, que se le caen los vasos, que se les caen las cosas que están agarrando, que empiezan a tener un empeoramiento en la escritura con la mano, sobre todo en los niños que ya tuvieron, digamos que un desarrollo en esta habilidad, cambios en el habla o dificultad como tal en cualquier tipo de habilidad motora. A nivel de convulsiones, entonces son pacientes que puede que sea su único hallazgo, que sea un hallazgo aislado, por eso es importante determinar cómo tuvo la convulsión, cuánto tiempo duró, si es, única, si es una única convulsión, si está relacionada, por ejemplo, con un episodio febril, para determinar si necesitamos o no hacer más estudios adicionales. Respecto a la parálisis de nervios craneales, que también va muy de la mano con la visión alterada, precisamente se da por esas neuropatías y es importante pues ver que nuestro paciente no tenga diplopía, que no tenga nistagmos, que no tenga incapacidad de aducir el ojo, y también que no tenga otras manifestaciones como que el niño entrecierre los ojos para poder ver, que no se cubra un ojo con la mano, que no incline la cabeza hacia un lado, y que además obviamente esto no se explique por un defecto de refractariedad. Con lo mismo, pues la tortícolis, que es esa misma inclinación de la cabeza, hay muchas bibliografías y también hay muchos papás que consideran que este va a ser el primer síntoma de un tumor a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es importante saber que si bien sí es muy, digamos, relacionado con, no en todos los tumores se va a presentar, únicamente en tumores de fosa posterior y de médula espinal. Respecto a papiledema, entonces saber que incluso nosotros podemos tener inflamación bilateral del disco óptico en los niños y se da precisamente por ese aumento de la presión endocraniana, que se puede presentar entre el 10 y el 15% de los niños con tumores del sistema nervioso central, pero también va a ser más frecuente en lesiones posteriores de la fosa. La macrocefalia, como les comentaba, en los bebés más pequeños que tienen esa capacidad de amoldarse o de acomodarse al tumor, pero también podrían presentarnos fontanelas abultadas o suturas extendidas. Es muy importante siempre estar evaluando el desarrollo de nuestros niños, ya sea que empiecen a tener
un retroceso, es decir, a perder hitos que ya habían logrado o a quedarse y no ganarlos con el progreso del tiempo. ¿Listo? Y en niños más grandes también cambios en el comportamiento, en la personalidad o que tengan una disminución en el rendimiento escolar. Y por último, como les hablaba, las endocrinopatías, no solamente la diabetes insípida, también podemos tener niños que tengan signos de pubertad precoz, signos de obesidad, deterioros en el crecimiento y todo esto relacionado con lesiones, ya sea a nivel quiasmático o hipotalámico. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de un tumor a nivel del sistema nervioso central? Claramente nosotros tenemos que tener una sospecha de que hay un tumor. Es decir, que hay un cuadro clínico que es coherente con que hay algo que nos está afectando al sistema nervioso central. Segundo, debemos hacer una identificación de la lesión por una neuroimagen, ya sea un TAC o una resonancia, que ya vamos a ver, digamos, como cuándo vamos a elegir una sobre la otra, qué beneficios tenemos, pero siempre hay que tener una neuroimagen. Y tercero, el diagnóstico definitivo únicamente lo vamos a obtener por medio de examen histopatológico. Y esto nos va a ayudar a determinar claramente tanto el tumor que tiene, pero también a determinar cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar. Entonces, también hay que saber que hay unas indicaciones de cuándo tomar neuroimagen, porque se van a dar cuenta que muchas veces las mamás, entre el desespero de que su hijo está con dolor de cabeza, con mucho vómito, con varias manifestaciones, lo primero que van a llegar a pedir a su servicio es un TAC. Entonces hay que saber cuándo está indicado, cuándo no, y cuándo también pues no pedir exámenes sin necesidad. Entonces son pacientes que tengan cefalea persistente, es decir, que lleven más de 4 semanas con cefalea, que no mejora, que no responden a ningún tipo de tratamiento, que además a eso también esté asociada a una cefalea que los despierte en el sueño, que ocurre al despertar o que esté asociado con episodios de desorientación o confusión. Además, que tenga vómitos persistentes al despertar, también que tenga hallazgos visuales dados al examen físico, como que ustedes evidencien papiledema, atrofia óptica, nistagmo de nueva aparición, que haya una disminución de la agudeza visual o del campo visual, acuérdense que no sea explicado por un defecto de refractariedad, y que tenga proptosis. Y por último, también hallazgos motores, entonces que haya una regresión de habilidades motoras, debilidad motora focal, alteraciones en marcha de coordinación, pacientes que tengan diagnóstico de parálisis de Bell, pero que no hayan mejorado después de 4 semanas con un adecuado manejo, y pacientes que presenten casos de disfagia en el que ustedes pues, no identifiquen una causa local asociada con ese cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la elección de la modalidad de la imagen? Si se dan cuenta, la mejor y lo que nosotros deberíamos utilizar y la que nos va a dar una mejor descripción de ese tumor, sí va a ser la resonancia magnética. Nos propone imágenes muy detalladas de las lesiones, del parénquima, de todo lo que hay alrededor y dentro del tumor. Es mucho más sensible para detectar lesiones en fosa posterior, en espacios subaracnoideos y en las leptomeninges, pero también tiene unas dificultades. El tema es que es mucho, digamos que el costo es mucho más alto, la disponibilidad tampoco la contamos en todos los lugares y además en la gran mayoría de los niños, sobre todo en los niños más pequeños que no tienen la capacidad de quedarse quietos y aguantar durante, digamos que todo el periodo del examen, también vamos a requerir el uso de algún tipo de sedación. Entonces esto ya nos implica que vamos a requerir más tiempo, de pronto vamos a necesitar un anestesiólogo, vamos a necesitar más exámenes para poder llegar solamente a hacer la resonancia. Mientras que con el TAC es un estudio que nos sirve muy bien como estudio inicial. ¿Por qué? Porque está mucho más disponible, el tiempo de realización del examen es más corto, en la gran mayoría de los casos no voy a requerir sedación. Y también en niños que estén mucho más inestables, precisamente por estas razones, también nos permite realizar imágenes más rápidas. ¿Listo? Es importante también saber que como no es tan sensible, un estudio normal no nos va a excluir tener una lesión cerebral. Entonces, si nosotros tenemos definitivamente un niño que tiene un cuadro clínico muy específico y que yo estoy casi segura de que es un tumor cerebral y en el TAC aún no encuentro nada, lo ideal sería pasarnos a una resonancia magnética. ¿Listo? Entonces, pues acá les traigo unas imágenes, al siguiente, de más o menos una diferenciación de cómo se ve mucho más claro un tumor en una resonancia versus un tumor en una tomografía. Entonces, como les hablaba, la histopatología en todo niño que ustedes hayan tenido en la clínica, le hayan solicitado una neuroimagen y hayan confirmado una masa, sí o sí debemos derivarnos a neurocirugía pediátrica para que ellos nos confirmen si se puede o no realizar una intervención para obtener tejido y tener un diagnóstico histológico.
Además, vamos a hacer una evaluación de líquido cefalorraquídeo, no en todos los casos y principalmente se utiliza en tumores como el medulloblastoma, precisamente porque una de sus principales vías de diseminación va a ser a través de las vías de drenaje líquido cefalorraquídeo y es donde principalmente vamos a buscar si se diseminó o no. Entonces, principalmente si ya hay diseminación en estas vías, vamos a encontrar proteínas elevadas, pleocitosis leve y una citología positiva, no en todos los casos, pero puede que la encontremos. Entonces, es importante saber que si nosotros tenemos una citología positiva, sea antes o después de haber realizado un procedimiento quirúrgico de retirar ese tumor, sí nos va a predecir que vamos a tener una alta tasa de recaída y también mal pronóstico en el paciente con ese tipo de tumor. ¿Listo? También es importante saber que tener una citología negativa no nos va a escribir como tal una etapa más avanzada de la enfermedad, porque puede que tengamos ya sea un falso negativo o que el paciente haya hecho una diseminación a otros lugares. También es importante saber que así como hay unas indicaciones, tenemos unas contraindicaciones en el momento de hacer una punción lumbar. Entonces, en el caso de que nuestro paciente tenga una presión endocraniana muy elevada y no se pueda realizar la punción, digamos que se debería determinar y retrasar hasta que nosotros hayamos hecho un manejo de esa presión, ya sea haber realizado un procedimiento quirúrgico, haber realizado una derivación de líquido cefalorraquídeo, dependiendo del caso específico de nuestro paciente. Entonces ya vamos a hablar un poquito sobre los tumores embrionarios y creo que antes de empezar es importante pues resaltar que como nos hablaban ahorita, pues estos suelen ocurrir en bebés mucho más pequeños y en niños más pequeños precisamente pues como su nombre lo dice, son de origen embrionario. Ya vimos cuáles son los más frecuentes, vamos a hablar de ellos, pero también tener presente que todos los tumores embrionarios del sistema nervioso central son altamente malignos y van a corresponder a un grado 4 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el medulloblastoma, como ya sabemos y nos dijo ahorita Santi, pues son los tumores malignos más comunes de la infancia, nos representan el 10% de los tumores primarios en el sistema nervioso central. Ocurren a nivel de fosa posterior predominantemente y en la mayoría de los casos es a nivel de cerebelo. Y la epidemiología, el pico de incidencia se va a presentar entre alrededor de los 5 a los 9 años de edad. Es importante saber que el 70% de los pacientes que van a tener diagnóstico de medulloblastoma lo van a tener antes de cumplir los 20 años y si bien hay unos casos que están entre los 20 y los 30, ya por encima de los 30 años es muy raro tener diagnóstico de medulloblastoma. La histología, entonces vamos a tener un grupo heterogéneo de tumores embrionarios que son altamente celulares y que se caracterizan porque tienen unos núcleos redondos o incluso ovalados. Genéticamente, nuestros pacientes también podrían tener alteraciones que nos lleven a tener este desarrollo de medulloblastoma, que va a estar dado principalmente por 3 alteraciones, en genes modificadores de cromatina, en genes modificadores de histonas y en mutaciones germinales como tal. Si se dan cuenta, la Organización Mundial de la Salud clasifica los medulloblastomas en 3. El primero son medulloblastomas definidos por esa genética y por esas mutaciones específicas y meduloblastomas definidos por esos hallazgos a nivel histológico, ¿listo? Y pues digamos que el tercero ya sería no específicos o que no cumplen con ninguno de los criterios anteriores. Dale. Manifestaciones clínicas del meduloblastoma. Acuérdense siempre de esos signos y síntomas inespecíficos del aumento de hipertensión endocraniana, pero también asociado a disfunción cerebelosa que precisamente está dada por donde pues, es más común que se presente ese tipo de tumor. Los pacientes que pueden estar atáxicos, con inestabilidad a nivel del tronco, con diplopía, que también está dado por ese aumento de la presión endocraniana, alteración de los pares craneales y que si continúa durante mucho tiempo esa hipertensión, incluso nos puede llevar a tener papiledema y alteraciones visuales que ya continúen de manera permanente. Pacientes que pueden presentar hemiparesia e incluso, como les mencionaba, ese dolor de espalda si ya hay diseminación leptomeningia. Respecto a la neuroimagen, entonces, es saber que en una resonancia magnética vamos a tener pues, un tumor predominantemente a nivel cerebeloso, en línea media o paramediana, que claramente nos va a realzar con contraste y que en la mayoría de los casos nos va a comprimir cuarto ventrículo, generándonos una hidrocefalia asociada. La mayoría de los tumores los vamos a ver iso o hipodensos en T1 y heterogéneos en T2. Y a nivel del TAC, incluso en estadios muy iniciales, pueden pasar desapercibidos. Por eso es que les hago énfasis en que si ustedes tienen una clínica muy marcada, hay que seguir estudiando porque puede que se les pase este tipo de tumor. En el TAC también, pues el hallazgo clásico va a ser esa masa hiperdensa,
que nos va a realzar notablemente después del contraste. Entonces acá les tengo unas imágenes. En la primera fotico donde vemos pues, a un bebé pequeño, la primera imagen es una resonancia y la segunda es un TAC. Si ven, digamos que es difícil identificar en el TAC dónde está la imagen, a menos de que ya sea un tumor mucho más grande como los que vemos en las imágenes de abajo, ¿listo? Entonces, por eso es que es importante que si tienen una clínica y lo sospechan, confíen y pues justificar ya sea una remisión a pediatría, una remisión a oncología, para poder solicitar pues imágenes más avanzadas. Respecto al diagnóstico, entonces, como les decía, podemos utilizar el líquido cefalorraquídeo. Requerimos siempre una confirmación histopatológica posterior a la resección quirúrgica. Y es muy importante saber que nosotros no tomamos biopsias, es decir, nosotros no ingresamos, no hacemos un procedimiento quirúrgico únicamente para tomar biopsias, sino que el fin de la intervención siempre es lograr una resección segura máxima. Y esa es la parte integral del tratamiento. Esto, claro, siempre intentando hacer una resección sin causar, digamos que, manifestaciones secundarias o pues algún tipo de alteración neurológica secundaria. Respecto al tratamiento, entonces saber que tiene 3 pilares fundamentales. El primero va a ser la cirugía, el segundo va a ser la radioterapia, el tercero la quimioterapia, que claramente va a depender de cómo clasifiquemos y hagamos una estratificación del riesgo en el paciente. Entonces, UpToDate propone esta clasificación que básicamente es en 3. Todos los niños menores de 3 años ya de por sí van a ser manejados como un grupo específico. Los niños mayores de 3 años que tengan tumores de bajo riesgo, es decir, que sean menores a 1.5 centímetros cuadrados, que sean localizados, que no se hayan generado ningún tipo de metástasis, que sean de características clásicas, eso, digamos que ya nos lleva a hacer ese manejo con esa clasificación. Y el tercer grupo son considerados también de alto riesgo, niños mayores a 3 años que tienen tumores residuales mayores a 1.5, que ya haya diseminación y que tengan características histológicas de células grandes o anaplásicas, ¿listo? Entonces digamos que dependiendo a eso va a cambiar el manejo, pero pues no voy a hablar muy a fondo de eso porque esto ya se nos sale de las manos a nosotros como médicos familiares, médicos generales. Pero a grandes rasgos saber que claramente sí hay unas condiciones que nos van a cambiar tanto el pronóstico como el manejo. Saber que la supervivencia a largo plazo se logra en alrededor de 3/4 partes de los pacientes. Siempre nosotros vamos a intentar tener un tratamiento inicial precisamente para controlar o aliviar ese aumento de la presión endocraniana. Se puede lograr de varias maneras, precisamente pues se habla de que una de estas es la derivación del líquido cefalorraquídeo, como les hablaba ahorita, pero muchas veces, si el caso no es muy grave, se tiende a postergar hasta después de la resección quirúrgica, ya que muchas veces después de retirar el tumor, pues este problema logra resolver por sí solo. En otros casos también podemos tener procesos de inflamación local causada precisamente por un edema tumoral vasogénico que nos va a aumentar también esa presión y que la podemos manejar con corticosteroides, pero digamos que eso también ya depende de cómo veamos a nuestros pacientes. Respecto a la cirugía, como les hablaba, lo clave y lo que siempre queremos buscar es la resección máxima segura, porque nos permite confirmar el diagnóstico, aliviar el aumento de la presión y ayudar también en el control local del tumor, siempre buscando no causar secuelas neurológicas graves. Por otro lado, tenemos la radioterapia que nos va a permitir controlar la enfermedad residual, tanto a nivel de la fosa posterior como a lo largo del eje neuroaxial, pero es importante también saber que la radioterapia tiene una toxicidad asociada bastante importante, por lo que las dosis que nosotros podemos utilizar son limitadas y nos va a retrasar el manejo, sobre todo en niños que sean menores de 3 años. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, sobre todo con estos niños tan chiquitos que todavía están en esta etapa del neurodesarrollo, es permitir el mayor tiempo posible que estos niños logren un desarrollo adecuado antes de yo empezar a generar toxicidad. El seguimiento lo vamos a hacer cada 3 meses durante el primer año a 2 años, luego lo vamos a hacer cada 6 a 12 meses durante los primeros 4 a 10 años y posterior a eso ya podemos hacer seguimientos cada año a 2 años, dependiendo a cómo haya sido el estadio inicial del paciente, el progreso durante el tratamiento y cómo lo hayamos pues, encontrado en los siguientes exámenes y seguimientos. Respecto al pronóstico, saber que con la terapia multimodal, es decir, con estos 3 pilares que veíamos anteriormente, nos van a sobrevivir hasta la edad adulta alrededor del 75% de los niños, en donde no hay una predisposición genética asociada.
pero también saber que hay unos factores clínicos e histológicos que nos van a condicionar un peor pronóstico en el paciente, en donde tanto nosotros como el familiar pues deben tener presentes, ¿listo? Claramente pacientes con edad jóvenes, menores a 3 años, con diagnóstico de medulloblastoma, pacientes que tengan enfermedad diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico, pacientes que tengan enfermedad residual después de la resección y en donde nosotros hayamos hecho una histopatología en donde hayamos evidenciado células grandes. También tener presente que en pacientes con predisposición genética, que les decía que cambia un poco, esa supervivencia va a ir al 65%, que como tal, digamos que no es que sea tan mala, pero pues sí baja a los que solamente tienen alteraciones histológicas. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a hablar del segundo tipo más común de tumor embrionario en los niños pues, pediátricos, que es el tumor teratoide rhabdoide atípico. Como les comentábamos, y pues lo volvemos a repetir, es un tumor de grado 4, es más raro que el neuroblastoma y se encuentra típicamente en pacientes menores de 2 años. Entonces el pico de incidencia va a ser en los niños de 0 a 2 años. Este tumor va a ubicarse predominantemente en la porción supratentorial, a diferencia de lo que llamamos del neuroblastoma, que es más predominante en el cerebelo. Entonces se puede encontrar en la corteza, en la parte central de, pues, de la hipófisis, pues, de los ventrículos, entonces ahí es el lugar más común, pero importante saber que puede ocurrir en cualquier parte del neuroeje, se puede cubrir por toda la parte desde el cerebro hasta la médula espinal. Es más común que en adultos se presenta, o sea, en adultos se presenta más en la glándula pituitaria o la glándula pineal, mientras que en los niños es más en la parte más superior. En cuanto a la epidemiología, como les decía, es más común que se presente en niños menores de 2 años y va a tener un compromiso leptomeningio en el 25% de los casos. Estos tumores, en el 15% de ellos se va a dar en menores de 14 años. En cuanto a la histología, que es la que vemos a la derecha pues, de la diapositiva, vamos a encontrar núcleos excéntricos, núcleos prominentes, citoplasma más eosinofílico, y en casos severos vamos a poder encontrar necrosis, hemorragias y áreas de, pues, de alta actividad mitótica. Y características moleculares, aquí va a ser muy importante la mutación de dos genes, que va a ser el gen SMARCB1, que va a codificar la proteína INI1, y la mutación del gen SMARCA4. Esto puede ser tanto de lesiones homocigotas, de lesiones heterocigotas o por pérdida de función del gen. En estas imágenes, lo que vemos aquí de inmunohistoquímica, que es la imagen B y la imagen D, aquí es donde vamos a ver la pérdida de tinción en la inmunohistoquímica de las proteínas INI1 y BRG1, que son las mutaciones que más se van a encontrar en estos tumores. Y tenemos un síndrome que se denomina el síndrome de predisposición a tumores rhabdoides, que se va a encontrar en el tren, que los pacientes que tengan este síndrome, el 30% va a desarrollar un tumor teratoide rhabdoide atípico. Y vamos a tener dos tipos. El tipo 1 va a ser el síndrome que se caracteriza por la mutación del gen SMARCB1 y el tipo 2 por el segundo, que es el SMARCA4. De los pacientes que tienen este síndrome genético van a tener mucha probabilidad de generar un tumor de estas características. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, vale a depender tanto de la localización del tumor, pero también por lo que va a generar aumento de la presión intracraneal. Entonces vamos a encontrar letargia y vómito, puede comprometer diferentes partes de los pares craneales, entonces puede comprometer el séptimo par produciendo una debilidad facial o un compromiso de los pares oculomotores, entonces puede producir diplopía, por ejemplo, por alteraciones del cuarto o el sexto par. Puede producir hemiplegia, cefalea por ese aumento de la presión intracraneal y muy importante el amartoma neurovascular. El amartoma neurovascular es el que vemos en la imagen de aquí abajo a la derecha y ese amartoma neurovascular va a ser característico de los pacientes que tienen el síndrome de predisposición de los tumores rhabdoides. ¿Listo? Entonces, si los pacientes tienen esa manifestación cutánea, es probable que tengan un tumor de estas características o este síndrome, entonces va a ser muy importante hacerles estudios pues, para diagnosticar. En cuanto a la clasificación, va a ser una clasificación más molecular. Vamos a tener tres tipos principalmente. El tumor TIR, que básicamente pero si tiene este tipo de tumor, va a ser predominantemente en la parte infratentorial, específicamente, y va a tener que ver con la melanogénesis. Entonces, el TIR es un marcador de melanosoma. Entonces, pues va a ser predominantemente que los que van a encontrar el amartoma neurovascular que les comentaba anteriormente.
este tipo de tumor va a ser más común en pacientes jóvenes, a diferencia del tumor MIC, que el tumor MIC va a ser también predominantemente infratentorial, pero se va a encontrar en pacientes mayores y van a expresar proteínas como MIC o las proteínas HOX, que son importantes vías de señalización de la vida embrionaria. Y finalmente tenemos el tumor Sonic Hedgehog, que es pues el SHH, que se va a encontrar de igual forma en la parte infratentorial que en la parte supratentorial, y esta va a tener que ver con la vía Sonic Hedgehog, que como ya sabemos van a ser los tumores, pues van a ser las vías embrionarias muy importantes para la generación y diferenciación de las células en la vía embrionaria. Entonces, si tenemos tumores, pues mutaciones en estos genes, pues puede predisponer a la generación de tumores rhabdoides teratoides. En cuanto a la resonancia magnética, entonces lo que podemos encontrar en unas neuroimágenes van a ser principalmente quistes o hemorragias producidas por ese tumor, y si vamos a principalmente ver, dependiendo de la imagen que tomemos, si va a ser una lesión hipointensa o hiperintensa. En la secuencia T1 vamos a encontrar un tumor hipointenso, que es la que vemos en esta imagen de abajo a la izquierda de esta diapositiva. Eso es un corte axial de imagen T1 sin contraste, donde se va a poder observar una masa frontal extraaxial, que es la que vemos ahí, pues enorme, como se puede ver, y va a tener un halo o pues un anillo periférico de mayor intensidad. El que vemos en la imagen de la derecha también es un plano axial, este uno, pero tiene contraste. Y lo que permite ver esta imagen, como vemos en la flecha que aparece de la resonancia, es el signo de la cola dural, que básicamente es como se ve una cola ratón, como la que vemos aquí donde marca la flecha. En cuanto al diagnóstico, entonces, como les decía, Vale, consiste en la clínica, las imágenes y las técnicas histopatológicas. Entonces, en las imágenes, tener en cuenta que los más comunes van a ser supratentoriales, pero también podemos encontrarlos en el cerebelo, que es infratentorial, como en el ángulo cerebelo continuo. Pero también puede ser, en el 8% de los casos, puede ser una lesión multifocal, es decir, que se encuentra en muchos lugares. Con la confirmación histopatológica del tejido tumoral, como les decía, la tinción, pues la inmunohistoquímica para ver si hay pérdida de tinción de esos tumores que encontramos, como de esas mutaciones que encontramos en el SMARCB1 o en el SMARCA4. Y también podemos encontrar mutaciones de la línea germinal en en ese tipo de células, que es más frecuente encontrar mutaciones del SMARCB1 que del SMARCA4. Se me olvidó contarles un detalle de esta imagen histológica que vemos acá. La imagen A, que es la menos ampliada, por así decirlo, es la imagen de una amartoma neurovascular. Entonces, eso es una biopsia de la amartoma neurovascular, que cuando le hicieron la tinción inmunohistoquímica, pues presenta esas pérdidas de tinción de estos genes. En cuanto al tratamiento, también tiene el tratamiento con el enfoque de resección quirúrgica, la quimioterapia multiagente, y pues esa quimioterapia puede ser tanto sistémica o puede ser intratecal, es decir, por el líquido cefalorraquídeo, o intraventricular. Eso va a depender del paciente y de las características del tumor. Y se le puede sumar radioterapia, pero la radioterapia no se le puede dar a todos los niños porque puede ser pues muy tóxica para ellos. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, se puede considerar la radioterapia, pero no se puede hacer de rutina. ¿Listo? Como les comentaba, la quimioterapia puede ser tanto sistémica como intratecal, y la radioterapia puede ser focal o craneoespiral dependiendo de la edad. Importante siempre individualizar el tratamiento según la edad, la localización y el grado pues, de compromiso que presenta la enfermedad. Y se han visto en últimos estudios recientes que no se hace de rutina, pero se puede considerar administrar un medicamento biológico como el alisertib, que es un medicamento que pues, es un mecanismo de acción, es un inhibidor de la aurora-sinasa A, que puede permitir que haya menos pues, proliferación de las células y del tumor, pero pues, un estudio, es un medicamento que se cuenta todavía en estudios y que no se aplica de rutina. En cuanto al pronóstico, tiene un peor pronóstico que el neuroblastoma. La supervivencia se va en promedio de 12 a 24 meses, y hay factores que influencian este pronóstico. Entonces, peor pronóstico si tiene la mutación probada del SMARCB1 comparado con tumores que son esporádicos, es decir, pacientes que no tienen el síndrome que les mencionaba. Si se presenta en edad temprana, pues también, o si hay metástasis, pues claramente tiene peor pronóstico. En cuanto a mejor pronóstico, se ha visto que sí tiene ubicación supratentorial, si tiene una enfermedad más localizada, si se puede hacer la resección completa, o si el tumor expresa
el ASCL1, que es un gen involucrado con la vía de Notch, puede tener mejor pronóstico. ¿Listo? Entonces, si yo tengo estos marcadores de mejor pronóstico, por así decirlo, estos factores de mejor pronóstico, pues voy a tener mejores resultados en el tratamiento a largo plazo y mejores, pues mejor calidad de vida para los niños. Listo, entonces pasamos a hablar otro tipo de tumor. Este va a ser el tumor embrionario con rosetas multicapa. Entonces, a ver, pues que estos tumores son altamente malignos y que cumplen o que tienen una histología embrionaria súper variada, pero que a grandes rasgos, entre todos los subtipos de tumores embrionarios con rosetas, van a compartir alteraciones genéticas en el grupo de genes C19MC y microARN. ¿Listo? Esto está en el 90% de estos tipos de tumores. Principalmente los vamos a observar a nivel de la corteza cerebral, sobre todo en lóbulos frontal o parieto temporal. Y la de presentación se da en niños menores de 4 años, pero digamos que la media está alrededor de niños de 2. Acá hay un pequeño cambio a todo lo que veníamos hablando, ya lo que antes nos había mencionado al principio, y es que sí hay un ligero predominio en sexo femenino frente al sexo masculino. Y hacer énfasis también en que esas rosetas van a ser unos grupos de células tumorales que están dispuestas en forma, digamos que circular, alrededor de lo que se conoce como centro fibrilar. Respecto a las manifestaciones clínicas, entonces los mismos que ya veíamos inespecíficos de aumentos de presión endocraniana asociados a anisocoria, hemiparesia, asimetría o incluso ausencia de reflejos osteotendinosos, alteraciones sensitivas como anestesias o parestesias, defectos funcionales, entonces niños que ya tenían la capacidad de hablar, que tenían digamos que comprensión adecuada y que tenían un adecuado lenguaje, empiezan a tener manifestaciones como afasia o apraxias y convulsiones focales que tienden incluso a ser pasadas por alto en algunos casos. Respecto a la neuroimagen, entonces, saber que en resonancias magnéticas nosotros vamos a encontrar unas masas tumorales que tienden a ser de mayor tamaño, pero que son muy bien delimitadas y que nos van a realzar después de la administración de contraste. Es muy característico que en estos tumores nosotros podemos encontrar tanto quistes dentro del tumor como calcificaciones, que incluso en estas imágenes lo podemos observar. Y es importante también saber que nosotros no podemos distinguir por medio radiográfico este tipo de tumor de otros tipos tumorales. Entonces, por eso es que es tan importante hacer pues, la parte histopatológica. Diagnóstico, como les decía, histopatología, en donde nosotros vamos a intentar buscar esas alteraciones en las características del gen C19MC, que como les digo es lo que hace que nosotros podamos llegar a tener este diagnóstico y lo podemos hacer por medio de hibridación fluorescente in situ o por la técnica FISH. Y nosotros precisamente vamos a ver esas rosetas epidemioblásticas, células pequeñas alrededor, indiferenciadas y que nos generan, digamos, que esa imagen que nosotros vemos acá en la D, en donde sí se ve un poco más esa roseta. El tratamiento, siempre vamos a intentar hacer esa modalidad combinada en donde intercambiamos entre resección quirúrgica máxima segura con quimioterapia o radioterapia. ¿Listo? Entonces digamos que eso también ya depende a, como les mencionaba, son varios subtipos de tumores, la clasificación específica en donde ya podamos determinar cuál nos responde mejor, si quimioterapia, radioterapia o incluso la terapia combinada con las tres. Pero también es importante saber que estos tumores no tienen una buena respuesta a los protocolos de tratamiento actuales, por eso es que es tan importante diferenciarlo de los otros tipos de tumores embrionarios que veíamos anteriormente, precisamente para saber pues que el pronóstico pues no es muy bueno, que nosotros tenemos que estar pues también preparando a la familia desde un inicio de cuando nosotros demos un diagnóstico y también pues saber que pues no nos va a responder de la manera adecuada. Son tumores muy agresivos y que están asociados, como les decía, mal pronóstico y tienen una mediana de supervivencia inferior a 1 año desde que pues, empezó la manifestación de los síntomas. Listo. El siguiente tumor del que vamos a hablar es el neuroblastoma. Y el neuroblastoma va a ser un tumor que se va a originar en la médula adrenal y en las regiones paraespinales y paraórticas, donde hay tejido pues, nervioso simpático. ¿Listo? Entonces va a ser el tumor sólido extracraneal más común en los niños. Estos tumores van a presentarse más que todo en pacientes menores de 5 años, el 90% se presenta en menores de 5 años, y el 37% son diagnosticados en la infancia. Va a tener mayor incidencia en las personas de raza blanca,
que vamos a tener diferentes predisposiciones en cuanto a la genética. Los pacientes que tengan síndrome de Costello, síndrome de Noonan o neurofibromatosis tipo 1 van a ser más predispuestos para presentar este síndrome. Y se ha visto que diferentes mutaciones en la línea germinal pueden llegar a producir este tumor, como mutaciones en ALK, en el gen ALK. Este gen va a ser la principal causa de un neuroblastoma familiar. Y tenemos otras mutaciones como el FOX2B o la lesión en el brazo, en el cromosoma 1, el brazo corto, en la posición 36. Entonces, en cuanto a manifestaciones clínicas, recordemos que, como les mencionaba, va a ser un tumor extracranial. Entonces, vamos a poder encontrar signos de masa y tensión abdominal, porque podemos encontrar la masa en la región adrenal, vamos a encontrar diarrea acuosa, equimosis periorbitaria o exoftalmos, síndrome de Horner, entonces tosis, miosis, anhidrosis, que es el que conocemos, y muy característicamente el síndrome opsoclonus mioclonus. Este síndrome es un síndrome raro, pero si se presenta en los niños, va a ser un alto porcentaje de estos mismos van a tener predisposición para el neuroblastoma. ¿De qué se caracteriza este síndrome? Pacientes con irritabilidad, que tengan movimientos oculares en componente vertical, componente horizontal o componente rotatorio, que tengan mioclonus y ataxia. Entonces, como les decía, alto porcentaje de estos pacientes van a tener un neuroblastoma. También en casos severos de metástasis podemos encontrar dolor óseo, pancitopenia, fiebre, hipertensión o anemia si el tumor se llega a hacer metástasis a diferentes lugares del cuerpo. En cuanto al diagnóstico, aquí tenemos diferentes técnicas que pues son un poco novedosas y que pues van a ser muy importantes para poder hacer el diagnóstico. En cuanto a las imágenes, pues ya sabemos que la resonancia puede ser muy útil para observar el tumor paraespinal o periaórtico, pero vamos a encontrar que se puede utilizar la gamografía con MIBG, que es la metoyodobencilguanidina. Básicamente estos tumores son muy ávidos o pues responden o pues atraen mucho este biomarcador, entonces van a teñir muy bien cuando se hace la gamografía. Y en casos más avanzados se puede llegar a hacer una PET con FDG. Otra técnica diagnóstica muy importante va a ser las catecolaminas en orina. Como les decía, tiene implicación adrenal. Entonces, si encuentro los metabolitos de las catecolaminas en orina aumentados, como el ácido vanilmandélico o el ácido homovanilínico, puede ser un indicativo de esta enfermedad. Y en cuanto a la histopatología, en la biopsia podemos encontrar necrosis con calcificación granular, rosetas de Omer-Wright, que son las que vemos aquí pues en circulito amarillo en la imagen de la derecha, o células neurocíticas mezcladas con células primitivas. En cuanto al pineoblastoma, el pineoblastoma es otro tumor muy importante que también podemos encontrar en la categoría de tumores embrionarios. Es una lesión, básicamente una lesión pineal invasiva que va a ser pobremente marcada y que se va a dar principalmente en las primeras 2 décadas de vida, pacientes de 0 a 20 años. Estos pacientes van a poder presentar hidrocefalia porque se va a obstruir el tercer ventrículo. Entonces, al obstruirse el tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo no puede pasar y se produce la hidrocefalia. Puede haber, por esta misma razón, signos de aumento de la presión intracranial, como vómito en proyectil, puede haber alteraciones de movimientos oculares, hemiparesia o ataxia ya en fases avanzadas por compromiso más grande en la región cerebral. Y en bases moleculares podemos encontrar disregulación del microARN, con mutaciones del gen DICER1 y DROSHA. Eso va a ser muy importante. Si encontramos una célula con estas mutaciones, van a ser muy propensas a poder generar este tipo de tumores. Aquí lo que vemos es, pues, recordemos que la glándula pineal se encuentra en la parte central del cerebro. Entonces, aquí lo que podemos identificar es una región, una imagen sagital en T1, una resonancia T1, imagen sagital, donde podemos encontrar un pineoblastoma. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, básicamente va a depender de la edad del paciente. En pacientes menores de 3 años vamos a tener que hacer una biopsia, una resección subtotal, ayudándonos de quimioterapia adyuvante y quimioterapia ablativa en dosis altas con células madre periféricas. En pacientes que tienen más de 3 años se va a hacer la cirugía y se va a hacer quimioterapia adyuvante y como les comentábamos, y pues vale, les comentaba, una radioterapia adyuvante porque ya tienen la edad adecuada para poder hacerlo. El blastoma pituitario es otro tumor que podemos encontrar en los tumores pues, embrionarios. El blastoma pituitario básicamente se puede clasificar en un adenoma benigno, adenoma invasivo o un carcinoma, dependiendo de la severidad. Estos, como hablábamos al principio de la charla,
pueden llegar a producir alteraciones endocrinológicas. Entonces, pacientes pueden presentarse en el servicio con síndrome de Cushing o con diabetes insípida por esa alteración de la secreción de hormonas de la hipófisis. ¿Listo? Entonces, por alteración, por ejemplo, de la ACTH, el paciente puede llegar a presentar síndrome de Cushing. Aquí, como al igual que el pineoblastoma, puede llegar a encontrarse alteraciones del gen DICER1. En histología vamos a encontrar un epitelio de Rathke y células folículos selladas, que son las que vemos aquí en la imagen de la derecha. Y hay inmunohistoquímica positiva para ACTH y para la hormona de crecimiento. En cuanto al tratamiento, podemos encontrar vamos a realizar una biopsia, una resección para hacer la resección que más podamos, la resección máxima. Quimioterapia adyuvante con diferentes medicamentos como metotrexate, temozolomide, carboplatina, vincristina, bueno, etcétera. Listo. Y por último, los tumores embrionarios no especificados de otra manera o también denominados NOS. Como el mismo nombre lo dice, son tumores poco diferenciados que tienen un crecimiento muy rápido y se van a originar a partir de la matriz terminal del tubo neural primitivo. Es importante saber que precisamente estos tipos de tumores tienen un potencial de diferenciarse a lo largo de múltiples líneas celulares y eso nos va a hacer que sean, digamos, que tan inespecíficos. Y, digamos, lo bueno en teoría es que únicamente nos van a representar menos del 5% de los tumores embrionarios del sistema nervioso central. Como nos mencionaban anteriormente, acá es donde nosotros vamos a tener lo que anteriormente se denominaban los tumores neuroectodérmicos primitivos. También vamos a hablar de los meduloepiteliomas y de los ependimoblastomas. ¿Listo? Estos se presentan durante la niñez, principalmente por debajo de los 10 años y hay un 25% de pacientes que tienen diagnóstico por debajo de los 2 años de edad. Signos inespecíficos también de aumento de presión intracraneal, como cefalea, náuseas y vómito, pero acá también tenemos que diferenciar un poco entre la edad de nuestro paciente. Entonces, los lactantes van a tener alteraciones del estado de la conciencia, como el letargo, pueden presentarse irritables, son esos niños que son tan irritables y están, digamos que tan alterados que empiezan a tener alteraciones en la alimentación, entonces empiezan a generarnos anorexias o hiporexias. Y lo que les mencionaba al principio, es muy característico acá, ese aumento del perímetro cefálico con pues esa macrocefalia, como vemos en este chiquito en la foto arriba a la derecha. Otros síntomas que pueden ser un poco más específicos, como convulsiones o déficit focales, que claramente depende de dónde esté ubicado el tumor. Y en caso de que nosotros ya tengamos diseminación leptomeningia, podemos tener parálisis de nervios craneales y algunos casos de encefalopatía. Respecto a neuroimágenes, entonces a nivel de TAC, nosotros podemos ver una masa más generalmente contenida en un único hemisferio, bien definida, que es característica que tiene zonas de calcificación, pero también unas áreas necróticas. Asociado a eso también podemos incluso dentro del mismo tumor tener zonas de hemorragia y eso también pues, nos va a permitir ayudar, no a diferenciar como tal y a decir, ok, estoy frente a este tipo de tumor, pero sí a que nos empiece a guiar un poco sobre cómo podemos irlo descartarlo de los que hemos mencionado anteriormente. A nivel de la resonancia, entonces nosotros podemos ya ver un realce heterogéneo con unas regiones hipointensas que nos van a indicar ya sea presencia de hemosiderina o sangrado o pues las zonas de calcificación. Y también es muy importante hacer énfasis en que estos tipos de tumores van a tener una ausencia de edema alrededor de la zona tumoral. Tratamiento, entonces la resección quirúrgica agresiva seguida inmediatamente de radioterapia a nivel del neuroeje, en donde en algunos casos podemos utilizar quimioterapia adyuvante que nos puede incluso mejorar la supervivencia del paciente, pero pues saber que el pronóstico, a pesar de que nosotros hagamos un tratamiento agresivo, la recurrencia es muy común y sobre todo ocurre en una fase muy temprana posterior a haber terminado ese tratamiento inicial. La tasa de supervivencia va a ser a 3 años de más o menos el 57 al 73%. Y digamos que esto varía tanto precisamente por lo que se puede ir por varias líneas pues, tan diferentes de este tipo de tumor. Pero en general, pues saber que como los tumores embrionarios, pues vamos a tener muy mal pronóstico. Y bueno, eso sería la revisión que les teníamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o si la doctora pues tiene algún comentario respecto a la charla, algo que nos quiera comentar en general. Bueno, buenas noches a todos. Primero felicitarlos por la revisión, una revisión muy completa
Segundo, pues para nosotros los oncólogos pediatras sí es un reto los tumores del sistema nervioso central, porque como ya lo mencionaron, la sobrevida y el pronóstico es mucho menor. Y es el segundo tumor en frecuencia, seguido de los tumores hematolinfoides en niños. Entonces tenemos siempre una casuística bastante importante, como lo pudieron ver en el póster que les envié. Y no se trata solo de la sobrevida, sino también de la calidad de vida, porque al afectar el sistema nervioso central, pues vamos a tener muchas secuelas a nivel neurológico, tanto motor como sensitivo y neuroconductual, ¿no? Entonces, estos pacientes quedan con muchas secuelas, que también es importante en el seguimiento, porque no se trata pues solo de tener una buena sobrevida, sino también una calidad de vida. En cuanto al manejo de la resección quirúrgica completa, pues es el gol estándar en la mayoría de los tumores, pero hay unos tumores que incluso con la sola imagen se hace el diagnóstico y no es necesario ni siquiera hacer biopsia, porque a veces es más malo tratar de hacer una muestra, tomar una muestra para patología o algo como los tumores de glioblastomas de tallo, pues los tumores de alto grado en tallo cerebral. Al igual que la radioterapia, también es también parte del gol estándar del tratamiento, pero como ustedes ya lo mencionaron, en menores de 3 años, pues no se debe usar porque es mucha toxicidad, pero hay centros en los que se hace especializado sobre el sitio donde se debe irradiar. Y en cuanto a la quimioterapia, pues hay muchos protocolos. Los protocolos en oncología se vienen, en casi la mayoría son o los americanos, pues los del COC, del grupo COC, o los del grupo europeo. No mencionaron que ya hay también opción de trasplante de médula ósea, incluso en meduloblastoma, neuroblastoma, pinealoblastomas también, para que lo tengan en cuenta. Pero pues como el mensaje final que quisiera que pues ustedes ahora que están como médicos generales, y yo sé que si están haciendo estas reuniones es porque tienen una proyección hacia la pediatría y hacia la neurología, sobre todo los que van a ser pediatras, es tener muy en cuenta estos signos y síntomas que ustedes mencionaron. Tenemos muchos pacientes, ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que se la pasan dando vueltas, haciéndole incluso hasta endoscopias por vómitos persistentes, hasta que a alguien se le ocurre pedirle una imagen y ya se ve que es una masa del sistema nervioso central. Entonces, enfocarse bien cuando vean estos vómitos recurrentes, cefaleas recurrentes, algún cambio en la conducta, cualquier cosa, es tener ese feeling para pedir tempranamente una imagen y poder también pues empezar temprano el tratamiento. Pues básicamente era eso, y nuevamente felicitarlos. Muchas gracias por la invitación y muy completa la revisión. Muchas gracias, doctora, también por habernos acompañado. ¿Pregunta o algo? ¿O quieran preguntar, decir algo? Muchas gracias, doctora, por los datos y la compañía. No sé si hay alguna pregunta que hayan enviado. Pues no han enviado ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, la podrían enviar por el chat. Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias. Que estén muy bien, que pasen buena noche. Muchas gracias, doctora. Muchas Gracias a todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.